Muy bien, buenos días. Pues esta es la clase sobre seguridad, medicamento de estudio y documentos esenciales como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Y yo soy el doctor Enrique Camacho. Son tres temas muy importantes eh, que quizás se inclinan más hacia el lado de la normatividad, pero también hunden sus raíces en los principios éticos que hemos estado comentando en las semanas pasadas, puesto que la responsabilidad primaria al conducir estudios clínicos por parte del investigador y de pues, todo el staff que lo apoya es la de generar datos que puedan contestar una pregunta científica, manteniendo en todo momento el respeto a la dignidad y a los derechos de los pacientes. Y dentro de esto último, pues se incluye la responsabilidad absoluta por parte del investigador principal de poner la seguridad del participante por encima de cualquier otra consideración. Casi siempre cuando ustedes escuchan la palabra seguridad en el contexto de investigación clínica, nos referimos a toxicidad farmacológica o a cualquier otro tipo de eventos adversos que puedan surgir con el uso de un dispositivo médico experimental o de cualquier procedimiento que no sea parte de la atención médica normal del paciente. Voy a solicitar que apague. A ver, aquí voy a poner el mute correctísimo. Ahora sí. Gracias. La importancia va más allá de resolver una situación específica con un participante. Tiene que ver con su impacto en la sociedad a gran escala, porque una sola observación, notificada oportuna y detalladamente, puede iniciar una investigación que haga la diferencia en la vida de millones de personas, en las que están recibiendo ese fármaco y en las que se pueden salvar de recibirlo. La definición que tiene la Comisión Nacional de Farmacovigilancia es la que pongo aquí en la parte inferior de la diapositiva, la definición de un evento adverso. Vamos a comenzar con esto. ¿A qué le llamamos un evento adverso? Es cualquier suceso o acontecimiento médico indeseable que pueda presentarse en un sujeto de investigación durante la etapa de investigación clínica de un medicamento o vacuna, pero que no necesariamente tiene una relación causal con el mismo. Dividí la definición en estos 4 renglones, cada uno lleva un mensaje importante. Tiene que ser un acontecimiento de tipo médico, dice aquí, no puramente social, por ejemplo, porque también la participación en un estudio clínico pues, puede producir problemas de tipo familiar, social. Tiene que ser un suceso médico, tiene que ser indeseable. Por lo tanto, una observación de una mejora en otra condición por sí mismo no constituye un evento adverso, aunque sí debe de reportarse. Como vamos a estar viendo, muchas cosas que suceden en el estudio tienen que reportarse de forma oportuna, aunque no constituyan algo indeseable, algo adverso. La persona en la que se presenta es un sujeto de investigación. Entonces, esto, según la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, el término como tal no aplica para personas que lo reciben ya como parte de su atención médica. No se usa para la farmacovigilancia después de la aprobación fuera de un estudio clínico. Durante la etapa, aquí no especifica la Comisión Nacional de Farmacovigilancia exactamente antes de qué evento específico, o sea, qué es lo que inicia la investigación clínica.
Pero como vamos a ver, si hay un suceso específico que marca el arranque de este periodo. Y debemos también tener, de acuerdo a las propiedades del fármaco, tal como su vida media y otras características, una fecha de término también. O sea, cuándo termina la notificación de eventos adversos asociados a una investigación clínica. Y el último renglón, sumamente importante, que no necesariamente tiene una relación causal con el mismo. Este es el concepto eh, eh, que más frecuentemente se nos olvida, que no necesariamente tienen una relación causal. La mayor parte de las veces por las cuales un investigador no reporta, no informa de un evento adverso es porque piensa que no tiene relación causal con el fármaco o el procedimiento experimental, cuando la definición misma dice que no necesariamente tiene que tener esto. De hecho, es muy difícil en ocasiones que podamos establecer una relación causal si no contamos con todos los datos de cientos o miles de pacientes en diferentes circunstancias, en diferentes países. Entonces, eh, ante la dificultad de establecer o rechazar la relación causal, es mejor reportarlo. ¿Sí? Entonces, en este último renglón quiero poner todo mi énfasis en este momento. No necesariamente tiene que tener una relación causal. De hecho, la gran mayoría de lo que se van a reportar en el transcurso de un estudio no tendrán relación causal. La definición operativa que les propongo, derivada de varias fuentes, especialmente de ICH y de otras, es esta: la aparición o el empeoramiento de un signo, síntoma o anormalidad paraclínica indeseable que ocurre en un participante después de iniciar un estudio de investigación, guarde o no relación con algún fármaco o procedimiento del estudio. Es la aparición o empeoramiento. Pues puede ser que esta condición que no nos gusta ya existía antes de que el paciente entrara al estudio clínico, pero ha empeorado en intensidad o en frecuencia, y por lo tanto se ha convertido en un evento adverso notificable. Dice que puede ser signo, o sea, puede ser que el paciente se sienta perfectamente bien, pero ustedes lo descubren a la exploración clínica, o síntoma, que es algo que refiere el paciente sentir mal, algo que no le gusta, o inclusive una anormalidad paraclínica, es decir, de laboratorio, de rayos X, electromiografía, electrocardiografía, etcétera. Aunque, dependiendo del tipo de protocolo, muchas de estas anormalidades se consideran eventos adversos solo si se asocian con algún signo o síntoma, o solo si se asocian con un cambio en el tratamiento. Es decir, que repercuten en que el investigador haga modificaciones, ya sea en el tratamiento que recibe el paciente de base, o sea, como parte de su enfermedad o comorbilidades basales, o bien el medicamento experimental. Entonces, que se asocie a síntomas, signos, que conlleve a un cambio en el manejo del paciente, o que simplemente el médico considere que es lo suficientemente significativo como para reportar, ¿sí? Quizá hay una elevación importante, por ejemplo, de las enzimas hepáticas, el paciente se sigue sintiendo perfectamente bien, sigue sin anormalidades a la exploración física, entonces no hay ni signos, ni síntomas, no le vas a, el investigador no le va a iniciar o cambiar la dosis de ningún fármaco, pero considera que esta elevación pues sí le sorprende, sí le parece significativa, y entonces la reporta como evento adverso. Esto que les estoy diciendo es lo que aplica a las anormalidades paraclínicas. No aplica para los signos o síntomas. Si hay un signo nuevo, un síntoma nuevo o un empeoramiento del signo o del síntoma, se reportan todos como evento adverso. Y dice aquí que tiene que ser indeseable, tal como lo dice la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, y después de iniciar un estudio de investigación.
¿Cuál creen ustedes que es el momento en que podemos decir que el paciente ha iniciado su participación en un estudio de investigación? Desde que firme el consentimiento informado. Buenos días. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, así es. Desde que firma su consentimiento informado, considerando, claro, que se hizo en el momento oportuno, o sea, antes que se le hiciera cualquier otro procedimiento que no era parte de su atención médica, sino que se le indicó con el objetivo de saber si es candidato o no, si cumple con los criterios o no para participar en el estudio clínico. Entonces, considerando que sí se hizo de manera oportuna la obtención del consentimiento informado, ese es el momento de arranque de la participación de este paciente y por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier signo o síntoma que aparezca o que empeore, se deberá considerar como evento adverso, así como aquellas anormalidades de laboratorio o de imagen o de otros estudios que cumplan con las características que ya les dije, que son que se asocie a síntomas o signos, que lleve al médico a un cambio en el manejo del paciente o que simplemente el médico lo considere suficientemente importante. Repetimos entonces que una condición preexistente, o sea, antes de la entrada, perdón, antes de que firme el paciente su eh, formato de consentimiento informado, no es un evento adverso a menos que aumente de frecuencia o intensidad durante la exposición al medicamento de estudio. Muy bien. Vamos a ver la declaración que defina mejor el evento adverso en este primer ejercicio. Vamos a ver si la frase en azul claro o la frase en verde es la más apropiada. En este caso, por favor, les pido que no se fijen en las palabras que están escritas con un color gris en bold, sino solo en las que son azules o verdes. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Bueno, eh, ¿cuál de estas cuatro, A, B, C o D, cuál creen ustedes que define mejor el evento adverso? Voy a darles unos instantes para que lean las cuatro en su mente y luego, por favor, me escriban en el chat box cuál de ellas, A, B, C o D, la define mejor. Y sí, por favor, tomen en cuenta también las que están en color gris, perdón. Tomen en cuenta todas las palabras de cada opción. Las grises, las azules y las verdes, todas, porque todas cuentan. Muy bien, Sandra ya nos dio su opinión. Sandra dice que le gusta más la definición B. Ulises y Marta, la C. ¿Alguien más quiere intentar? Berenice, le gustaría también. Daniel, ponernos en el chat cuál piensan ustedes que es. Sí, doctor, un momentito, perdón. Gracias. Muy bien. Esperamos unos instantes. Fíjense bien en las palabras, todas cuentan. Se parecen las cuatro definiciones, pero esas pequeñas diferencias entre las palabras son cruciales. Y de ellas puede depender que ustedes lleguen a notificar o a no notificar algo. Muy bien, pues ya tenemos una respuesta mayoritaria que es la C.
La aparición o empeoramiento, un signo, síntoma o condición médica indeseable que ocurre en un paciente después de iniciar su participación, guarde o no relación con algún fármaco o procedimiento del estudio. ¿Por qué la A no era la más apropiada? ¿Alguien me quiere decir por qué la A no es mejor que la C? Chequen bien las palabras. No se trata solamente de un pequeño juego en que les quiero poner una trampa. No, realmente estos pequeños cambios en las palabras hacen una diferencia enorme entre si reportamos algo o no. La palabra administración, ¿no? Exacto. Que es la diferencia. Ya puede ser que todavía no se le haya administrado al paciente el medicamento experimental. A lo mejor ya se obtuvo su consentimiento informado, estamos en un periodo de screening de, qué sé yo, 28 días y ahí ocurren ciertas cosas. Entonces es después de iniciar su participación. O también puede ser que el paciente esté en un largo periodo de seguimiento en el que ya no recibe, hace mucho que no recibe el medicamento experimental y sin embargo le siguen pasando cosas. Por eso tiene que ver con la participación, más que con la administración del fármaco. El B, ¿por qué no? Pues la palabra empeoramiento, ¿no? En la definición anterior decía que Sí, no necesariamente, si hay un preexistente, no es evento adverso a menos de que empeore, ¿no? exacto. Muy bien. Entonces, un empeoramiento, alguien lo podría pasar por alto diciendo es que el paciente ya padecía de esto antes. Sí, pero ha empeorado. Ahora los episodios son más frecuentes. No sé, los episodios de migraña, los episodios de sangrado en un paciente que tenía hemofilia, qué sé yo. Los episodios de diarrea en un paciente con colon irritable se han vuelto más frecuentes, más intensos. Entonces, esto hay que reportarlo como evento adverso. ¿Y la D, por qué no les gustó? Creo que la palabra es deseable, ¿no? Indeseable está en todos. Ajá, y aquí dice deseable o indeseable. Y creo la palabra. Sí, es cierto, deseable o indeseable, es Ajá. cierto, es cierto. Muy bien, Y también falta deseable. la Y palabra procedimiento. procedimiento, exacto. Puede ser que un paciente se caiga de la mesa de la tomografía, o tenga ahí, o se le va a hacer, qué sé yo, una punción lumbar, algún procedimiento que era importante hacer, o una biopsia, hay protocolos que requieren biopsia, y en la biopsia tuvo una hemorragia o se infectó el sitio de la biopsia, y era una biopsia de screening. El paciente todavía no recibía el fármaco experimental, pero de todas maneras, como fue un procedimiento que se le hizo para el estudio clínico, lo que le pasó se debe reportar como evento adverso. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar los eventos adversos? Bueno, se pueden clasificar de acuerdo a varios parámetros. A su intensidad, en leve, moderado o severo. En su predictibilidad, si lo podíamos esperar o realmente es inesperado. Cuando decimos que lo podíamos esperar es porque ya se había descrito en el mismo fármaco o en fármacos de la misma clase farmacológica o en otros estudios clínicos. Ya contábamos con información quizá en el Investigator's Brochure o inesperado que no se encontraba descrito. En cuanto a causalidad, relacionado o no relacionado. Fíjese como aquí no hay más categorías que antes existían como posiblemente relacionado, probablemente relacionado, sino relacionado o no. Seriedad, que el término que maneja la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, y es un término más apropiado en español, quizá es gravedad, pero pues el término estándar en todos los protocolos que van a ver es seriedad, ¿no? Si es serio, o sea, grave, o no serio, es decir, no
no grave. Que no hay que confundirlo con la intensidad. ¿Sí? Los conceptos de serio o no serio, o sea, grave o no grave, siguen parámetros muy particulares que vamos a ver posteriormente. No se correlacionan necesariamente con la intensidad. ¿Sí? Puede ser que tenga yo un problema de, de paroniquia, es decir, una uña enterrada ahí en el borde externo, que se hunda en el tejido blando, que se inflame, que se infecte y que me duela muchísimo, pues que me esté causando incomodidad todo el día, no necesariamente entre dentro de la clasificación de serio, como lo vamos a ver. ¿Cómo definimos entonces un evento adverso serio? Y antes de definirlo, ¿por qué es importante hacer la diferencia? ¿Por qué es importante conocer esta definición? Pues porque estos eventos requerirán un reporte muy rápido, en formatos especiales. Se le va a dar un seguimiento particular cuando no tenemos toda la información en ese momento. Y vamos a comunicarlo también a nuestro comité de ética, vamos a comunicarlo al patrocinador. El patrocinador alimentará una base de datos con estos eventos adversos serios y esto puede en su momento también derivar en comunicados que vayan a todo el mundo. Entonces, de ahí la importancia de primero saber si tenemos un evento adverso a secas o no, y dos, si cumple criterios de seriedad. Aquí va entonces. ¿Es un evento adverso que produce la muerte o que es una amenaza inmediata para la vida? Inmediata. ¿Sí? No es de que, bueno, surgió una neoplasia que lo puede matar de aquí a 5 años. Requiere de hospitalización o prolonga la hospitalización, una hospitalización que quizá iba a ser de 2, 3 días, la prolongó, produce una discapacidad persistente o significativa. A lo mejor la discapacidad no es tan significativa, pero le quedó por toda la vida, se debe de reportar. O a lo mejor fue transitoria, pero realmente fue significativa, le impidió caminar, le impidió comunicarse. Y cualquier otra circunstancia que de no haber recibido atención inmediata, podía haber causado en ese momento cualquiera de los anteriores. Entonces, quizá no, en sí mismo no era una amenaza inmediata para la vida porque se le dio atención médica en ese momento, pero con 1, 2 horas, 3 horas, con algunas horas que hubieran pasado sin atención médica, se hubiera convertido en una amenaza inmediata para la vida o habría producido la muerte. O había producido una complicación que hubiera requerido que el paciente se hospitalizara. ¿Okay? Entonces, pensemos siempre en este 6, que es una puerta a disposición del investigador para reportar todos aquellos casos que él considere que fueron lo suficientemente importantes como para, de no haberse dado cuenta y haber recibido atención médica, hubieran desembocado en cualquiera de los 5 previos. Algunos de ustedes ya tienen mucha experiencia en investigación clínica, a lo mejor otros no tanto, no lo sé, pero voy a dejarles unos instantes para que repasen estos 6 puntos, porque los vamos a necesitar mucho en los ejercicios que vienen. Muy bien. Vamos entonces a completar la frase. Un evento adverso serio, por definición, produce la... ¿Quién la completa? Muerte. Perfecto. O bien es una inmediata para la vida.
Amenaza. Perfecto. ¿Qué hace con la hospitalización? Requiere. Ajá. O bien, Prolonga. Prolonga. produce, Discapacidad. correcto. Sí. Y cualquier otra circunstancia que de no haber recibido atención, ¿de qué tipo? Inmediato. Atención médica inmediata podía haber causado en ese momento cualquiera de los anteriores. Muy bien. En el expediente vamos a tener mucho cuidado de registrar para cada evento adverso, sea serio o no serio, sea serio o no serio, la fecha de inicio, la fecha de término, la evolución. Mejoró, empeoró, fluctuó, el tratamiento que se le haya dado, tanto en nuestro centro como cualquier otro médico que se haya automedicado el paciente. Y muy importante, si dejó algunas secuelas, algún impacto sobre su vida. En los expedientes no siempre colocamos estos datos. Recuerden que en la atención médica del paciente frecuentemente nos enfocamos en la enfermedad de base que estamos tratando, la que nos interesa. Y sí, mencionamos en el expediente los eventos pues, que tuvo el paciente desde su última visita, pero no necesariamente colocamos para cada uno de ellos todos estos datos. Estamos atendiendo a un paciente con diabetes y nos interesa pues los síntomas asociados con ella, ¿no? Si ha mejorado su poliuria, si eh, los datos que tenía de infección en un pie, si mejoraron, si no. Y claro, colocamos en el expediente que, por cierto, el paciente tuvo diarrea líquida por unos pocos días o por 2 o 3 días, pero no ponemos ni en qué fecha comenzó, ni en qué fecha acabó, ni qué fármacos le administraron para ello, etcétera. Porque, bueno, damos por sentado que si no fue nada grave y no vamos a hacer nada por esa diarrea, pues no conviene dar tanto detalle en el expediente, pero en investigación clínica sí. En investigación clínica, todo lo que le pasó al paciente, aunque no tenga que ver con la enfermedad que estamos tratando, si es algo que apareció o empeoró, tenemos que poner estas fechas. Fecha en que apareció o empeoró, fecha en que ya mejoró y cuál fue su evolución, tratamiento y secuelas, si las hubo. Ustedes podrán preguntar si quizás lo han visto. Hay veces que una enfermedad puede causar pues 4 diferentes síntomas y 3 diferentes signos y 2 diferentes o 8 diferentes anormalidades de laboratorio asociadas con esos signos y síntomas. Voy a tener que reportar todos ellos. Mientras no sepamos integrarlos en una sola entidad nosológica o nosopatológica, o sea, en un solo síndrome, en una sola enfermedad que los explique, sí, hay que estarlos reportando de manera separada, pero intentando llegar al diagnóstico, porque una vez que sepamos, que puede ser desde la primera vez o puede ser meses después de una investigación diagnóstica muy exhaustiva, una vez que sepamos qué está causando todo esto, pues entonces ya no es necesario reportarlos de manera separada. Debemos siempre intentar, como ocurre en la clínica, encontrar una sola causa, una sola entidad que explique todo ello. Como les digo, puede ser algo muy fácil que lo integremos desde la primera vez. Quizá la paciente tuvo náusea, vómitos, diarrea y sensación de distensión abdominal que ustedes asociaron a un cuadro de, qué sé yo, de gastroenteritis o una intoxicación alimentaria o algo así. La paciente tuvo tos, fiebre, escalofríos y sudoración nocturna, y dolor torácico con los movimientos respiratorios porque la paciente tenía una neumonía. Entonces, no tienen que reportar por separado cada una de estas 4 o 5 cosas, ¿no? Más la anormalidad de la placa de tórax, más
la leucocitosis, no. Pueden ustedes integrarlo en simplemente neumonía. Pero puede ser que se trate de un paciente anciano que, como saben, no todos los síntomas son tan obvios. Puede ser que el paciente simplemente dejó de comer, tuvo una leve tos, y que descubren después de varias cosas, bueno, que el paciente no está oxigenando del todo bien y finalmente dan con el diagnóstico de, qué sé yo, COVID o neumonía de otro tipo. Y mientras no tenían el diagnóstico en la mano, pues sí, tuvieron ustedes que estar reportando cada una de estas cosas por separado, puesto que no sabían si correspondían a, pues, a causas distintas. La forma de informar anormalidades del laboratorio debe seguir una convención, de acuerdo a lo indicado en el protocolo del estudio. Generalmente se reportan como eventos adversos independientes aquellas anormalidades de laboratorio que ameritan un manejo por sí mismas, ameritan la interrupción, cambio, dosis o suspensión de la intervención experimental, son, a juicio del investigador, clínicamente relevantes o están consideradas por ese protocolo en particular como eventos adversos de interés especial. A causa de los mecanismos de acción, a causa de la historia de otros fármacos de la misma clase en el pasado, es posible que el patrocinador y los comités de ética digan, es importante que demos un seguimiento particular a los incrementos en las enzimas hepáticas o al decremento en la tasa de filtración glomerular, o sea, en la función de los riñones, o en tal o cual anormalidad electrocardiográfica, porque en otros estudios o con otros fármacos de la misma clase ha conducido a otro tipo de complicaciones. Entonces, para este estudio, aunque el paciente se sienta completamente bien, aunque el médico no vaya a cambiar su manejo, es importante que les estemos dando un rastreo muy particular. Entonces, este tipo de eventos adversos se conocen como de interés especial y tienen su acrónimo también. En inglés sería AESI, AESI, Adverse Events of Special Interest, o EAIE en español. ¿Cómo vamos a notificar los eventos adversos serios? Estamos ya pasando a los serios. No quiero confundirlos. Esta información que dimos aquí sobre el registro en el expediente era para todos los eventos adversos, sean serios o no. Ahora, enfocándonos a los serios, este es el proceso de notificación. Sucede lo que sabemos que sucede, que es algo que produce la muerte, algo que amenaza la vida, que llevó a la hospitalización, que prolongó la hospitalización, que produjo una discapacidad permanente o significativa, o que de no haber sido atendido en ese momento hubiera producido cualquiera de las otras cosas mencionadas. Lo sabe el participante, se entera el familiar o se entera otro médico. Y lo hace del conocimiento del investigador. Ahí, a partir de que el investigador se entera, comienza a correr el tiempo de 24 horas y el investigador debe de entonces, en esas 24 horas, reunir toda la información que pueda sobre lo que pasó. No siempre va a ser posible reunir toda la información que nos gustaría, pero hay 4 elementos que son considerados los datos esenciales, que son estos. ¿Quién lo informa? O sea, ¿quién es el investigador que me dice que pasó algo? ¿Quién es el paciente? ¿A quién le pasó algo? ¿Qué medicamento? ¿Con qué? ¿Con qué le pasó esto? ¿Y qué le pasó? O sea, ¿cuál es el evento que me está usted reporta? Estos son los 4. ¿Quién lo reporta? ¿A quién le pasó? ¿Qué estaba tomando? ¿Y qué le pasó?
Hay otras cosas que nos encantaría incluir, como pues fechas, ¿verdad? La evolución, el manejo que tuvo, las secuelas y, por supuesto, la relación de causalidad que en ese momento establece el investigador. Es importante hacer todo esfuerzo para que en estas 24 horas tengamos todos estos datos que están aquí en color gris. Pero si no se pudieran conseguir, lo importante es no dejar pasar más tiempo y hacer la notificación con estos 4 datos esenciales en 24 horas. Es posible, por ejemplo, que sepamos que el paciente lo acaban de operar por datos que son evidentemente de abdomen agudo y que se acaba de operar en una ciudad que no es en la que nos encontramos. No sabemos si el abdomen agudo fue por apendicitis, fue por una trompa de falopio rota por un embarazo ectópico. No sabemos bien si tuvo una colecistitis o no. Los datos son confusos. Entonces, vamos a conformarnos con reportarlo como abdomen agudo. Hasta ahí. Pero vamos a intentar continuar en nuestros esfuerzos por comunicarnos con los familiares, con el cirujano que operó al paciente, obteniendo un resumen clínico, lo que se necesita para entonces poder llegar al diagnóstico. Pero mientras tanto, mientras hacemos ese esfuerzo, pues no perdimos tiempo y en 24 horas el patrocinador, el comité de ética, ya saben quién lo reporta, a quién le pasó, qué le pasó y qué estaba tomando. Eso sí, nuestro compromiso debe de continuar de intentar recuperar el resto de la información en los próximos días y entonces emitir otro reporte, un reporte de seguimiento con la información faltante. Aquí tenemos un ejercicio con 3 reportes distintos y les quiero, por favor, pedir que me digan cuáles de los elementos esenciales, los esenciales, faltan en cada uno de ellos, si es que faltan. Comenzamos con el primero, con el que tengo aquí a mi izquierda. ¿Quién quiere participar y decirnos qué le falta? Alguien que lo lea, por favor. Yo lo leo. Paciente Gracias. femenina de 54 años que presenta dolor abdominal agudo, vómitos y distensión abdominal. Está siendo atendida en una clínica particular ajena a este centro de investigación. Nos mantenemos informados a partir del cónyuge, doctor Gilberto Rueda. Pues le falta el protocolo en el que está o el medicamento al que fue. Exactamente, exactamente. ¿Qué estaba tomando? Entiendo que, pues, que el doctor Rueda no sepa más datos de lo que está pasando, pero dígame, por favor, qué estaba tomando. Muy También bien. le falta la fecha, o sea, a partir de cuándo y desde qué momento. Claro, fechas y muchas cosas más, ¿no? Fechas, el diagnóstico final, la evolución, las secuelas, pero dentro de los 4 esenciales que mencionamos, el que le falta y por lo cual pues debe ser rechazado y vuelto a hacer este reporte es el fármaco. De acuerdo. Estaba de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Quién nos apoya con la siguiente? Dice, paciente masculino de 67 años en tratamiento experimental con FGT-123 para lupus eritomatoso, cuya nieta nos informa que ha sido hospitalizado en una unidad del ISSSTE de la ciudad en que reside. Desconocemos las causas de la hospitalización, pero nos mantendremos en contacto con los familiares. Pues prácticamente no dice nada. O sea, no dice lo que ha dicho la compañera Marta, o sea, no tiene fecha de cuándo empezó, qué medicamentos está tomando. Ahí el único, la que informa es una nieta, pero faltan todos los otros 3 elementos del cuándo, qué está tomando, cómo ha sido su evolución.
Así es. Sí. Así es. La persona o el paciente a quien le pasó esto, en los 3 ejemplos pongo paciente femenino o masculino de tantos años, pero es obvio que hacer el reporte ante el Comité de Ética y ante el patrocinador tenemos que especificar el código o número de este paciente. ¿No es así? Tenemos que decir el paciente 457, ¿no? Masculino de 67 años, y ya para que quede plenamente identificado. Puede haber en el protocolo varios pacientes masculinos de 67 años, ya sea en mi centro o en el mundo, ¿no? Entonces es importantísimo poner la clave o número de participación de este paciente. Pero además, si se dan cuenta, en este reporte de la doctora Quesada, dice que nos informa que ha sido hospitalizado, pero a diferencia del previo, en que por lo menos teníamos un cuadro de abdomen agudo o algo que parecía serlo así, aquí ni siquiera podemos poner qué le está pasando al paciente. Entonces, definitivamente no es un reporte aceptable. Entiendo que la doctora Quesada no pueda pues, contar con el diagnóstico, ¿verdad? Pero tiene que preguntarle a la nieta, bueno, tuvo un accidente automovilístico, entró porque perdió la conciencia, entró por sangrado de tubo digestivo, o sea, en forma muy general, ¿por qué fue hospitalizado este paciente? Aunque no tengamos el diagnóstico en detalle. Si no sabemos por qué lo fue, pues no tenemos el qué, no tenemos el evento. Y recuerden que la hospitalización por sí misma no es un evento, es lo que lleva a la hospitalización el evento adverso serio. Y en el último ejemplo, ¿quién lo lee, por favor? Yo lo leo. Ajá. Paciente masculino de 22 años con linfoma Hodgkin que participa en estudio clínico con SY12345, un anticuerpo monoclonal. Se presenta en unidad de urgencias de este hospital con convulsiones tónico-clónicas de primera vez que han podido ser controladas solo parcialmente con intervención farmacológica y alteraciones electrolíticas. Pues de entrada veo que no, como los dos anteriores están los doctores que reportan esto, aquí no trae quien lo reporta, ¿no? Exacto. Está más completo de los dos anteriores, pero no hay... No dice quién. Entonces, por la prisa, ¿quién lo reporta, por amor de Dios? Exacto. ¿Quién lo reporta para que el patrocinador o el comité se pueda seguir comunicando, ¿verdad? Y saber, pues, qué información más tiene. Y como en los otros dos, pues también falta especificar el número o código del paciente. Muy bien. Esta es la notificación a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia en los estudios clínicos. Cuando tenemos un evento adverso grave o no grave, que como ya vimos que decir serio o no serio, eh, la, el periodo de días es de 7 como máximo, en el caso de que sea serio, y de 90, y hablo aquí de días naturales como máximo, en el caso que no sea serio. Esto es en la notificación llamada espontánea, cuando el médico se entera qué pasó, y puede ser en el caso de un contexto de un fármaco ya aprobado, ya comercializado. Por eso también que se usa el término SRAN. Mientras que en el contexto de un estudio clínico de cualquier fase, vemos que la notificación de los eventos adversos no serios puede consolidarse y someterse hasta el final del estudio. No necesitamos estar molestando a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia periódicamente, como sí ocurre en el caso de un fármaco que ya se encuentra en las farmacias. En cuanto a los que sí son serios, dice ahí 7 días
naturales como máximo, pero da una nota, que es que los casos graves que sucedan en el extranjero solo deberán incluirse en el reporte de seguridad final del estudio y solo en caso que el estudio tenga un centro de investigación en México. Pues yo considero personalmente no muy apropiada esta medida porque pues eventos serios ocurridos en otras ciudades, en otros países, pueden también tener una repercusión importante sobre, sobre las decisiones que se tomen sobre los pacientes mexicanos. Pero bueno, quizá tiene que ver con el volumen de documentación que no le sería posible manejar si se incluyeran estos eventos de otras partes. Entonces, si se generan fuera del país, se pueden acumular y someter solo al final del estudio. Pero si ocurren en México, ahí sí tenemos que notificarlo, cuando mucho, dentro de los siguientes 7 días naturales. Generalmente, aunque el responsable final de la notificación es el investigador principal, quien ejecuta, quien hace el envío a la comisión es el patrocinador. Entonces, nunca vemos al investigador realmente preocupado por esto, porque es algo que toma sobre sus hombros ya sea la CRO o el patrocinador. Muy bien. Ya recibí este mensaje, Adrián. 2 casos graves o más semejantes en el mismo lugar, con el mismo medicamento y del mismo lote, tienen que ser notificados inmediatamente sin exceder 48 horas. Esto fue pensado un poquito más en los medicamentos pues, que ya están accesibles en las farmacias, pero también aplica para investigación clínica. Falta de eficacia, 15 días naturales como máximo. La falta de eficacia, particularmente en enfermedades graves, particularmente en aquellas en las que se tienen otras opciones. En muchos de estos protocolos no vamos a conocer la falta de eficacia, sino hasta mucho tiempo después. En los estudios que son abiertos, o sea, que sabemos exactamente qué recibe el paciente, podemos darnos cuenta más fácilmente, claro, de cuando no está siendo eficaz, pero en aquellos estudios contra placebo, frecuentemente tenemos que esperar hasta los resultados del análisis. Los embarazos por sí mismos pues, no cumplen con la definición de evento adverso, porque, pues bueno, no son una situación médicamente indeseable, pues probablemente sea indeseable para la participante o la familia del participante, pero no son médicamente indeseables, por lo tanto, no cumplen con la definición. Sin embargo, por la importancia del impacto que puede tener el fármaco sobre el desarrollo del feto o las consecuencias ya cuando nació, es importantísimo reportarlo al patrocinador como si lo fuera. Entonces, no lo es, pero se reporta con la misma premura, dentro de las 24 horas de que el investigador sabe que es informado del embarazo. Y para ello llena formatos especiales que no son los mismos formatos del evento adverso serio. Entonces, ¿en qué se parecen ambos? En la premura de la notificación. Pero son formatos aparte. Eh, eh, cuando estamos también manejando formatos de reporte de caso electrónicos, entran en páginas o en módulos o en sitios aparte de los eventos adversos serios, ¿sí? Y no esperemos, por supuesto, que en los reportes de seguridad con los que se actualiza el brochure, pues que se encuentren plasmados ahí. Nada de eso. Estarán, en todo caso, reportados por separado si se descubrió que tuvo algún efecto fetotóxico, alguna anormalidad
congénita, etc. Se deben enviar informes de seguimiento del embarazo y del producto del embarazo. Fea palabra que realmente nos referimos a un ser humano. Si la embarazada es pareja del sujeto participante, se debe primero obtener su consentimiento. Y hay un formato especial también para que la pareja del sujeto participante dé su autorización para que recopilemos información sobre el transcurso de su embarazo y también del pequeño cuando nazca. Ella tiene toda la prerrogativa, todo el derecho de negarse a proporcionarnos información sobre su embarazo o sobre el bebé. No sé si les ha tocado en su experiencia en protocolos de investigación tener casos de participantes que se embarazan o de parejas de participantes. Muy bien. Convenciones especiales. Aparte de estas definiciones que hemos dado, para fines no de definición quizás, sino de notificación, se puede convenir antes del inicio del estudio, y es importante que sea antes, registrar de manera separada y no como eventos adversos circunstancias como estas. Primero, condiciones implícitas a la enfermedad que se estudia. O sea, si estamos en el conocimiento completo, pues que este cáncer de pulmón metastásico pues va a seguir produciendo tos, hemoptisis, pérdida de peso por el tipo de pacientes que estamos metiendo al estudio y que vamos a ver un avance de la enfermedad, pues entonces estas condiciones asociadas a la llamada progresión o avance del cáncer, pues no se van a reportar para este fin, para este protocolo en particular, como eventos adversos. Los endpoints del estudio. Existen, por ejemplo, protocolos en que nos interesa saber si un paciente diabético que está con un fármaco experimental, con los años tiene una menor incidencia de infartos o de accidentes cerebrovasculares. En este caso, como son los endpoints, o sea, queremos comparar un grupo contra otro para saber en cuál se presentaron más infartos y accidentes cerebrovasculares. Entonces, estos eventos no se considerarán para fines de reporte como eventos adversos, sino como endpoints y por lo tanto se informarán en sus páginas o módulos respectivos. O bien también se puede convenir que los exámenes de laboratorio que están fuera de rango, pero que no tienen implicaciones clínicas, o como ya vimos, tampoco van a cambiar el manejo que se le da al paciente, bueno, que simplemente queden dentro de la página de anormalidades del laboratorio, pero no en el de eventos adversos. ¿Ok? Pero de que van a ser finalmente parte de la base de datos, no hay duda. Simplemente se están notificando en un sitio distinto. Así como podemos convenir que ciertos eventos adversos no serán notificados como tales, así también podemos convenir que otros que quizá no serían considerados como eventos adversos, o por lo menos no se les daría el seguimiento que se le da a un evento adverso serio, pues en este protocolo sí. Y estos se conocen como eventos adversos de interés especial o AESIS. Esto facilita el rastreo de casos que puedan sugerir un potencial tóxico para el fármaco y que se apoyan en los estudios preclínicos o en lo que ya se conoce de otros fármacos de la misma clase. Puede ser también que por convención toda sobredosificación se notifique.
independientemente si no causó síntomas, si no causó signos, si no causó anormalidades de, del, del laboratorio, que se notifique como evento adverso de interés especial. ¿Y a qué vamos a denominarle sobredosificación? Eso será específico para cada protocolo. En algunos dicen, pues, si recibió el doble de la dosis que le correspondía en un periodo de 24 horas. En otros protocolos será cualquier dosis por encima de la que se tenía planeada. Eso tienen que verlo estudio por estudio. Así que un evento adverso de especial interés es un evento que para comenzar es adverso. Puede o no cumplir con las condiciones de serio, que conlleva un interés científico y médico específico con respecto al producto experimental y para el cual se requiere la notificación inmediata y el seguimiento continuo, o sea, como si se tratara de un evento adverso serio, como si se tratara también de un embarazo. Tales eventos pueden requerir una investigación ulterior para caracterizarlos bien y para entenderlos. O sea, pueden ustedes o sus investigadores comenzar a recibir comunicados por parte del patrocinador preguntando detalles adicionales que no los preguntarían, sino exclusivamente para un evento adverso serio. Ejemplos de AESIS comunes: embarazo, sobredosis sintomática y en otros casos sobredosis aunque no sea sintomática, o incrementos de ciertos valores del laboratorio que nos interesa. Por ejemplo, está en un protocolo en donde la posibilidad de pancreatitis, aunque baja, ahí estaba latente, y en ese caso cualquier elevación de amilasa o lipasa pues era considerado un AESI. Muy bien. En la definición de en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, ustedes vieron un término que era el SRAM, que en inglés y en la mayor parte de los protocolos se conoce como SUSAR, Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction. Una reacción adversa seria, bueno, que se sospecha que lo es, ¿verdad? Pero que aparte es inesperada. La palabra reacción y no evento implica que sí estamos considerando una posible relación causal. Recuerden, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, una reacción adversa, a diferencia de un evento adverso, implica que sí estamos considerando fuertemente la posibilidad de causalidad, de que el fármaco experimental o el procedimiento provocó este problema. Cumplió aparte con los criterios de seriedad que ustedes ya conocen y además es unexpected, o sea, no esperada, no se encontraba descrita ni en el brochure, ni se había reportado antes. Entonces, este tipo de notificación que se conoce como SUSAR o SRAM va a tener unas características importantes en cuanto a su notificación y al alcance de la notificación. También califican como SUSARs eventos en los que se observa un aumento marcado en la frecuencia, un riesgo a la población, por ejemplo, falta de eficacia en una enfermedad grave, que por otra parte podría tener un manejo convencional mejor, o inclusive un nuevo hallazgo en modelos animales. Recuerden ustedes que aunque pasamos de la etapa preclínica a las fases clínicas, hay muchos otros estudios, quizá en combinación con otros fármacos, en ratoncitos con otros genes. Hay diferentes escenarios en los que se sigue haciendo pruebas en modelos animales o bien por otros grupos de investigadores. Entonces, si cualquiera de ellos reporta algo distinto, pues tiene que reportarse como SUSAR. Recuerdo también un protocolo en el que participé, en el que ya estábamos en fase 3, pero sin embargo, unos investigadores de otra universidad y que hacían pruebas con otro propósito, mostraron que fármacos de este tipo causaban un aumento en la incidencia de cáncer de vejiga.
Entonces, esto fue reportado como SUSAR. ¿Cuál es entonces nuestro algoritmo? ¿Cuáles son las preguntas que sistemáticamente nos vamos a hacer para saber si un evento adverso clasifica como SUSAR? Porque si clasifica como SUSAR, tendrá una distribución muy distinta. ¿Cumple con la definición de serio? Si cumple, entonces, ¿está ausente del brochure o presente? No, pues sí está ausente. Nadie lo esperaba. Posiblemente causado por el fármaco. Dice que aquí pongo posiblemente, no probablemente. Sino existe una posibilidad. Digo, si es obvio que no fue causado por el fármaco, la respuesta es no. Pero si existe una posibilidad, hay que colocar la palabra sí. Si contestamos sí a estas preguntas, nos encontramos ante un SUSAR. Los SUSARs tienen... Doctor, perdón, ¿Sí? aquí, ¿a qué se refiere con ausente de brochure? Ah, sí, que claro, gracias por la pregunta, doctor. En los protocolos siempre se incluye un documento amplio que resume todos los resultados de los estudios preclínicos y clínicos hasta la fecha. Ese documento, pues grande, tendrá 100 a 200 páginas o más. Se conoce como Investigator's Brochure. Se le conoce también como folleto, aunque no lo es, o se le conoce también como monografía para el investigador. ¿Sí? Pero es la descripción de todos los datos preclínicos y clínicos que se tienen de ese fármaco hasta el momento. Y es un documento que se somete al comité de ética también. Aquí también nos da otro nombre muy común. Gracias Marta Beatriz. El nombre de Manual del Investigador, doctor. No, muy bien. ¿Ok? Gracias. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muchos USARs, no todos, pero muchos son mortales o representan una amenaza inmediata para la vida, en lo cual se debe dar, entonces, notificación en 7 días y un informe completo en 15 días a las autoridades de salud, tanto a COFEPRIS como a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia y a los comités de ética también. Aquí el punto es que es una notificación que hace el patrocinador, no solo a las autoridades de salud y a los comités de ética del centro o del país, sino de todo el mundo en donde existan centros participando. Entonces, todos los países participantes, tanto sus autoridades reguladoras como sus comités de ética, van a recibir esto. Si tenemos, no sé, 8 centros participando en Brasil, pues los 8 centros brasileños, aunque no hayan observado este evento adverso serio, inesperado y que tiene una relación causal con el fármaco, los 8 van a recibir por una plataforma o por un correo electrónico la información sobre este SUSAR. Y lo va también a recibir sus autoridades de salud, en este caso de Brasil, Anvisa. ¿Qué contiene este reporte que van a recibir? Una portada, que es básicamente un resumen muy conciso sobre en qué consistió el evento que se reporta. Voy a poner en mute a los participantes, permítanme. Gracias. Una descripción ya más completa del caso en cuestión. Y cuando decimos completa, quiere decir que el patrocinador realmente estuvo interactuando con el investigador para sacar todos los datos posibles de este caso. Y finalmente un análisis no de este paciente, sino de otros eventos similares que se han presentado anteriormente en el mundo. Tratando pues de integrar esta información particular de este participante con lo que ya se conoce.
La información de los eventos adversos se consolida en un centro que es el centro de Uppsala, en Suecia, que forma parte del Programa para la Vigilancia Internacional de Medicamentos de la OMS. Este centro se encarga de la identificación y caracterización de sospechas de daño a los pacientes. Esta sospecha de daño o estos datos que le hacen sospechar daño frecuentemente se conocen con el nombre técnico de signals o señales. Es el patrocinador y son las autoridades de salud, como en nuestro caso la Comisión Nacional de Farmacovigilancia, la que está constantemente alimentando la base de datos de Uppsala. Y gracias a esta base de datos es que también frecuentemente podemos darnos cuenta muy a tiempo de tendencias que van a hacer que cambie nuestro manejo del paciente o que inclusive se suspendan protocolos, puesto que no será un solo patrocinador el que esté alimentando esta base de datos, sino múltiples patrocinadores que quizás están trabajando con fármacos de características o de estructura o de mecanismos de acción sumamente similares. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo reportar los eventos adversos serios? Bueno, los eventos adversos en general, sean serios o no, deben seguir reportándose hasta 30 días después de la última dosis del medicamento o hasta el término del periodo de vigilancia que marque el protocolo. Existen fármacos con una vida media más prolongada, fármacos que se quedan en hueso o en tejido adiposo por más tiempo, entonces es importante siempre consultar en el protocolo, en la sección de safety, hasta cuándo se deberán continuar notificando. Pero como regla básica, 30 días después de la última dosis del fármaco. Sin embargo, si pasaron estos 30 días y el investigador no encuentra otra razón, otra causa para lo que está observando en el paciente, sino su exposición previa, pues aunque hayan pasado los 30 días, puede y debe notificar. Muy bien, ahora sí pasamos a la sección más padre, a la sección más interesante de esta sesión, y es el ejercicio. Ahora sí vamos a ver qué aprendimos de todos los conceptos previos. Ven ustedes a la derecha de la diapositiva 3 opciones, representadas por 3 botones. El verde significa que el caso en cuestión ni siquiera es un evento adverso, menos aún serio. No es ni siquiera un evento adverso. En el amarillo, que sí lo es, sí es un evento adverso. Y el botón rojo representa que lo es y además es serio. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando caso por caso para que me digan ustedes, según la poca información con la que contamos, pues cómo lo reportarían o cómo lo clasificarían. Y en caso que necesiten más información, eso será la parte rica del ejercicio, que me digan pues qué hace falta para que ustedes con más confianza lo logren clasificar. Pero comencemos primero con la información con la que contamos. ¿Quién lee el caso 1? Yo lo leo. De acuerdo. Una participante que lleva un año en un protocolo de investigación acude al cirujano plástico diciendo que se ha dado cuenta que no le gusta el perfil de su nariz. La paciente se interna para rinoplastia y es egresada sin complicaciones. Muy bien. Piense si la clasificaría como verde. O sea, Verde, no tiene ajá. nada que ver a lo mejor con la participación en un protocolo. Esa es una decisión y una cirugía que ella decidió tomarse y tampoco hubo ninguna complicación. Ok, ¿todos están de acuerdo?
Sí. Sí. Bueno, Sí, ok. Rec- recordemos aquí algo importante que es cuando decimos no tiene que ver con, recordemos que no necesariamente debe de haber una relación causal, ¿sí? Simplemente se está cumpliendo con los criterios o no. Entonces, la primera pregunta que se hace en la definición de un evento adverso es, ¿ha pasado algo distinto? ¿Apareció o empeoró algún signo, algún síntoma? Pues por lo que vemos aquí, pues no veo aquí ningún síntoma o signo que no estuviera presente antes y que haya aparecido o que haya empeorado. Aunque pues, valdría la pena quizá preguntarle algo más a la paciente o investigar un poquito más. ¿Por qué puede ser que pues, esta paciente que lleva un año en el protocolo mm, se da cuenta de pronto que no le gusta el perfil de su nariz? ¿Será que nunca le gustó el perfil? ¿O será que recientemente esto se ha asociado a otras cosas, ¿no? A lo mejor está teniendo cambios en su imagen, en su autoimagen corporal, a lo mejor indagando un poquito más, nos vamos a dar cuenta que la paciente está con ideas fantasiosas, de ilusiones, o al contrario, que se encuentra de, deprimida, o que está con datos de que está pasando por un periodo de submanía, o sea que está con agitación, gastando un montón de recursos, haciendo un montón de cosas y planes y viajes y llena de un nivel de energía inusualmente alto. A lo mejor estamos con una paciente que está con un trastorno bipolar. Entonces, yo creo que será importante indagar un poquito más qué está pasando con este paciente. Así con los datos que se nos está presentando en este caso, estoy de acuerdo con ustedes en que es verde y que la hospitalización por sí misma no es un evento adverso, sino es la condición que lleva a la hospitalización. Y que no me gusta el perfil de mi nariz, pues no es un evento médico indeseable. A menos que, como ya dije, esta paciente esté presentando otros datos por ahí, otros datos que será importante preguntar. En ese caso, si nos diéramos cuenta que, bueno, que la paciente gastó casi una fortuna en viajes y en compras irracionales, que está con una actividad laboral, sexual, frenética y que aparte ahora quiere cambiar sus facciones, bueno, entonces pues sí, estamos viendo cambios que son cambios médicos indeseables y que la llevan a hospitalizarse incluso. Vamos a ver caso 2. ¿Quién lo lee, por favor? Yo un lo leo. participante, bueno, Perdón, bueno, adelante. gracias. Un participante ingresa a un estudio que evalúa un medicamento experimental para la diabetes mellitus tipo 2 con triglicéridos de 200 miligramos por decilitro. Durante su estancia, gana 5 kilos de peso y sus triglicéridos suben a 350. El paciente está asintomático y sin nuevos signos a la exploración física. La glucosa y la hemoglobina glucosilada y además parámetros permanecen sin cambios significativos. El médico no tiene que realizar ningún cambio en la dosis del fármaco experimental, pero recomienda ciertos cambios en la dieta e inicia fenofibrato. Muy bien. Entonces aquí vamos a hablar que es un... déjenme ver. Bueno, o sea, el hecho de que aumente de peso
puede ser un signo adverso. Ujú, ¿no? claro, exactamente. No tenemos entonces solamente un hallazgo ahí aislado de un número que sube de 200 a 350, aunque hay médicos también que pueden pensar, bueno, 200 a 350 pues sí me parece por sí mismo significativo, pero tenemos una ganancia de peso. Ajá. ¿Y qué más aparte de eso, doctor? ¿Qué hizo el médico ante esta situación? Mm, eh, Dice, el médico no tiene que realizar ningún cambio en la dosis del fármaco experimental, pero recomienda ciertos cambios en la dieta e inicia fenofibrato. O sea, lo que él hizo, pues, hacer los cambios en la dosis del fármaco y recetar un medicamento. Ajá. Receta un medicamento que no había recetado antes como resultado de este aumento en los triglicéridos. Por lo tanto, es una anormalidad del laboratorio que sí le lleva a hacer un cambio en el manejo de este paciente. Entonces, ¿cómo lo reportaremos? ¿Como verde? Amarillo. Perfecto, muy bien. Caso 3. Perdón. ¿Quién nos ayuda? Un participante Gracias. ingresa a un estudio con historia de herpes labial recurrente. Para el segundo año de su participación, es evidente que el número de episodios de reactivación ha ido en aumento. Los demás parámetros clínicos y de laboratorio se mantienen normales. No se han requerido cambios en el tratamiento. Podría ser amarillo porque los síntomas o los episodios de reactivación han aumentado, ¿no? Excelente, muy bien, muy bien. Y si alguien dice, pero ya tenía herpes en el pasado, pues como usted bien dice, bueno, sí lo tenía, pero aumentó en frecuencia. Pero no ha requerido que le cambies el tratamiento, simplemente cada vez que tiene una reactivación, pues le sigues prescribiendo el mismo aciclovir. Bueno, no importa, tenemos una intensificación, por lo tanto eh, es un evento adverso que debe de notificarse como tal. Muy bien, continuamos con el caso 4. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo leo. Caso Gracias. 4. Un participante de 79 años se tropieza con una maceta sobre el piso de su casa. Cae y se fractura la cadera. Además de la inmovilidad y el dolor, los SV muestran taquicardia 105 sobre minuto y TA de 130 sobre 90. No hay historia de hipertensión arterial. Al interrogatorio dice que no se dio cuenta que alguien había movido la maceta de su lugar habitual. Niega haber tenido algún síntoma antes de la caída. ¿El SB qué significa? Signos vitales, perdón. Signos. Gracias. Y TEA es la tensión arterial Sí, o presión arterial. la presión arterial está alta, ¿no? Sí, está Sí. en los límites y puede considerarse alta, aunque, bueno, una sola medición así a lo mejor no nos hace el diagnóstico, pero sí vale la pena que se le repita. Considero que no es un evento adverso. Ujú. Pondría ¿Por la qué? B, la verde. Ajá, ¿por qué? Eh, Considero que a partir de su caída, que es consecuencia del que se le haya subido un poco la presión. Ujú. Y que eh, esté un poquito taquicárdico por el dolor, por estar, Ajá, que sí, que por el en ese estrés. sentido pensaría que hay que esperar a que se le pase el susto Ajá. y considerar a lo mejor, porque dice que no tiene historia de hipertensión. Ujú. Bueno, el paciente tiene en este momento una fractura de cadera. ¿Tenía fractura de cadera cuando entró al estudio? Pues no, No. exacto. O Es a sea, partir de la caída, ¿no? exacto. Hay algo malo, hay algo indeseable que ha pasado.
eh, que apareció, ahí está, y su relación causal con el fármaco, pues posiblemente se anula o posiblemente después de examinar muchos casos, cientos o miles de casos, nos comencemos a dar cuenta que las personas tienen más accidentes Ok, claro. en su vida diaria cuando están expuestas a este fármaco. O sea, No lo sabemos. como mareo o algo así. Eh, Puede ser, o aunque no sea así, en este caso, por ejemplo, el paciente dice, pues yo no me sentí mareado, pero puede ser que tenga algunas alteraciones de la propiocepción, distracciones, o sea, que esté menos concentrado, que haya pequeñas alteraciones en el equilibrio, qué sé yo. Eh, ¿Recuerdan ustedes con los antihistamínicos cómo se comenzaron a ver más accidentes en las personas que manejaban maquinaria de precisión? Aunque no necesariamente la persona se quejara de que tenía sueño, cometía más errores y era más frecuente que se accidentara. Y eso no lo podemos saber con un solo paciente, sino hasta cuando tenemos una base de datos con miles de pacientes. Por lo tanto, no tenemos que caer en la tentación de que, bueno, no se relaciona con el fármaco. No lo sabemos. Posiblemente no. Creo que lo más probable es que no, pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué Entonces piensan? el color es amarillo. Amarillo. Y si se hospitalizó, si se operó para reemplazo de cadera, inclusive lo podemos poner como rojo. Rojo. Eh, Ok. este, yo no soy traumatólogo, pero supongo que estos pacientes pues tienen que quedarse en el hospital, ¿no? Y hacerse pues su cirugía. Entonces, yo lo pondría no solo como amarillo, sino si se hospitalizó y es posible inclusive que quede a su edad con una discapacidad Claro. Sí, sí, por la edad. significativa, ¿sí o no? Sí, claro. De Sí, sí, acuerdo. porque es una Así persona que, mayor. exacto, así que yo lo pondría como rojo. Vamos a ver el caso 5. ¿Quién lo lee, por favor? A un participante hospitalizado por pancreatitis que se adjudicó al medicamento como evento adverso serio. Se le suspende el alta porque desarrolla una infección en el sitio de inserción del catéter central. Entonces, es un paciente que se hospitalizó por pancreatitis. Se le achacó esta pancreatitis al, al medicamento experimental que estaba tomando. Y bueno, ya pasó la pancreatitis, lo tenían programado para el alta, usted se va el próximo lunes, pero qué caray, desarrolló una infección en el sitio de inserción del catéter. Así que mientras lo manejamos, pues va a estarse un poquito más de tiempo con nosotros. Pues es evento adverso serio porque ya prolongó la hospitalización, ya le Muy bien. ocasionó otra lesión, a lo mejor no es relacionada al medicamento, pero pues es una lesión posterior al evento adverso que ya tuvo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, aunque tengamos reportada la pancreatitis asociada con el medicamento que causó la hospitalización como un evento adverso serio, en un reporte que se hizo hace, qué sé yo, 7 días, 10 días, ahora tenemos que hacer otro reporte distinto en donde el evento es infección en el sitio de inserción de catéter central y que lo estamos reportando como serio porque, como usted bien dice, prolonga la hospitalización. Quizá en este caso ya el médico ponga en la casilla que diga relacionado o no relacionado, ahí posiblemente ya ponga no, ¿verdad? Pero de que se reporta, sí se reporta como serio. Muy bien. Vamos a ver el caso 6. ¿Quién lo lee, por favor? Un participante con artritis reumatoide ingresa a un estudio que evaluará un nuevo anticuerpo monoclonal contra la artritis reumatoide, con una hernia inguinal diagnosticada meses atrás y con una cita para cirugía electiva dentro de 3 semanas.
Nunca ha tenido síntomas relacionados a la hernia. El día en que estaba programada es ingresada y se realiza la herniectomía sin complicaciones. Creo que ese evento verde, Muy bien. ¿Por qué eres? porque su cirugía era previa a su hernia y nunca había tenido como síntomas. Entonces es ingresada por previo y también no tiene complicaciones. Es lo que creo, no veo Ujú, como situaciones adversas. ujú. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí podría ser verde porque a lo mejor no está relacionada con la participación, pero aún así se tiene que reportar porque el paciente va a estar hospitalizado y podría ser no relacionado con el medicamento o con la participación en el protocolo, pero se tiene que reportar el evento, ¿no? Bueno, recordemos que el evento no es la hospitalización. El evento es aquella cosa que llevó al paciente a hospitalizarse. Entonces, en este caso, ¿qué lo llevó a hospitalizarse? Una hernia. Ok. Una cirugía programada. Ajá. ¿Y la hernia es algo que apareció durante su participación o que No, empeoró? No. Entonces, no es un evento adverso, porque lo que provoca la hospitalización es una condición preexistente. ¿De acuerdo? ok. Que es muy distinto, claro, que se opere esta paciente de emergencia porque la hernia se le estranguló, bueno, que tuvo una complicación, ¿no? Que ya comenzó con dolor y que el médico dice, híjole, pues el tejido aquí pues está perdiendo riego sanguíneo, se está infartando y por lo tanto tiene que entrar a cirugía ya. En ese caso sí, porque entonces tenemos un empeoramiento de una condición preexistente y ese empeoramiento es el que lleva a la paciente a la hospitalización. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el caso 7. ¿Quién lo lee, por favor? Un participante que pertenece a las Fuerzas Armadas realiza ejercicios militares bajo altas temperaturas. Pierde la conciencia y es atendido por el médico militar en urgencias. El paciente recupera la conciencia en 1 minuto bajo la sombra. Recibe hidratación endovenosa por 6 horas y es dado de alta. Me lleno de dudas cuando comienzo a Ajá, leer. es un caso difícil. Imagínense ustedes que en vez de que sea un militar, se trata de un campesino de Guanajuato que busca ingresar a los Estados Claro, Unidos, ¿verdad? Atravesando el desierto de Arizona y que ahí pues pierde la conciencia por las altas temperaturas y que alguien, bueno, de la, de la migra pues lo detecta y lo sube a la patrulla y lo lleva a- a- al hospital más cercano. ¿Estaríamos ante una situación un poquito distinta o en qué se parece a esto? pues, pues más o menos similar en el sentido que están bajo un- una situación extrema, ¿no? En este caso, de estar haciendo ejercicios, bueno, uno caminando o llevando una ruta, y aquí la persona que estamos poniendo de un soldado que está haciendo ejercicios en altas temperaturas, ¿no? Lo Ujú. importante aquí sería si es porque yo estoy entendiendo que es un participante de un protocolo, ¿no? Sí, sí. En todo, Entonces, este es sí. como que el En todos punto los que debo casos es un razonar, ¿no? participante. Así es. En todos Entonces, está bajo el efecto del fármaco experimental, en todos los casos. exacto. Entonces, pues por un lado yo considero que es lógico o potencialmente lógico que se desmaye, ¿no? Por, Ujú. pero por otro lado digo, pues está acostumbrado, ¿no? Entonces, si es participante, a lo mejor se ha debilitado, ¿no? Por la participación de este fármaco. Podría ser. Exacto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pasó algo malo? O sea, ¿pasó algo indeseable? Sí, ¿no? Sí. Sí ¿Qué pasó. tan grave? Claro.
Y Es el- eso, sí, ajá. claro. ¿Y eso qué le pasó? Y ya le pasaba antes. Bueno, no tenemos aquí información, pero supongamos que no, ¿verdad? Es decir, Ajá. es algo que le ha pasado, que apareció, por lo tanto, de que es un evento adverso, lo es, por lo menos en amarillo. Sí, Ok. Ahora, para saber si es rojo o no, ¿cuáles son las condiciones que cumple un evento adverso serio? Produce la hospitalización. En este caso no se hospitalizó, ¿verdad? no, Pues no. no amenaza su vida entonces, ¿no? Mm, No hay una no, discapacidad. no produjo la muerte, amenazó su vida. Recuerde también el punto 6 de no haber recibido atención médica inmediata, podría haber amenazado su vida. Claro, Y me pregunto, si no tuvo la suerte de que ahí estaba pues con el médico militar, o si el campesino que migra, pues no tuvo la suerte de que el policía del otro lado de la frontera pues lo descubrió. Si no lo atendieron, pues, son personas que mueren por un golpe de calor, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de las circunstancias, pero si el médico opina que lo que esta paciente tuvo, bueno, de lo que este paciente tuvo fue un golpe de calor al grado de perder la conciencia, que no es cualquier cosa, ¿no? Que se pierda la conciencia y que si se quedara ahí bajo el sol, pues este paciente peligraba su vida, pues lo puede con toda tranquilidad clasificar como rojo. Ya que en el análisis de todos los eventos veamos que fue un hecho aislado, que no tuvo relación con el fármaco, eso es otra cosa. ¿Ok? Yo personalmente sí lo clasificaría como rojo, si perdió la conciencia y el médico dice, bueno, el médico me reporta que tuvo algo así como un golpe de calor. pues me voy a unir a usted, Doc. Usted Muy sabe más. bien, muy bien, no, muy bien, gracias, gracias. Sí, digo, el puesto del ejercicio pues, es que platiquemos un poquito y que nos retemos unos a otros de por Exacto, qué sí, sí. por qué no. Así es. En realidad, pues nos falta muchos datos como para saber si exactamente es serio o no. El caso 8, ¿quién lo lee? Dice, un participante está cenando en un restaurante cuando sufre un episodio repentino de asfixia mientras comía carcajeándose. Un comensal le aplica la maniobra de Heimlich y consigue liberar la obstrucción rápidamente. El paciente se recupera en 1 minuto sin complicaciones. Bueno, aquí pues sí podríamos decir también que es un evento que es rojo, porque por ejemplo, si no hubiera sido atendido en ese tiempo, pues ese paciente se hubiera muerto. Es completamente cierto. Si no tuvo la suerte de tener un comensal que se sabía la maniobra de Jaime, porque resulta que era médico. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, pues sí, es algo indeseable que apareció, que amenazó su vida y que por lo tanto es rojo. Sí, Que después pensemos, no, pues eso le pasa por carcajearse mientras come, eso es otro asunto, ¿verdad? claro. Puede ser también que descubramos en una base de datos con miles de pacientes que ocurren fenómenos relacionados con la deglución en estos pacientes, ¿verdad? Digo, sería algo excepcional, pero puede ser. Tenemos la responsabilidad de reportar. Doctor, pero por ejemplo, en este caso, eh, por ejemplo, que pues bueno, se estaba carcajeando y me imagino que hablaba y comía al mismo tiempo y estarse riendo. O sea, eso en un momento dado, ¿qué implicaciones tiene en cuanto a la aplicación del fármaco? O sea, A eso la puede llevar a aplicación a que, subsecuente del fármaco, ajá, por ejemplo, eso podría llevar a que el fármaco se suspendiera. O sea, ¿qué criterios se siguen para que en un momento dado se pueda pensar que el fármaco no debe de aplicarse en el gracias. futuro? Bueno, en este caso es muy probable que al reportar el evento adverso serio, el médico marque la casilla de no relacionado y que continúe con el fármaco con la misma dosis sin problema. En un ¿No? caso es excepcional, como el que planteamos hipotéticamente, que en la base de datos se descubra que hay disfagia y trastornos de la
deglución en pacientes que están tomando este fármaco, bueno, en ese caso súper excepcional, entonces ya se procedería a, bueno, identificar qué pacientes tienen más riesgo o, bueno, planteárselo al paciente para saber si sigue interesado en participar, o tres, pues dar por terminado el estudio. Ok, gracias. Al contrario, doctor. Y el caso 9, a ver quién nos apoya con este caso. Un participante sufre un descenso de su depuración de creatinina de 80 miligramos por decilitro en su examen previo a 70 miligramos por decilitro un mes después. No ha habido nuevos síntomas o signos ni otras anormalidades de laboratorio. Muy bien. En cuanto a la depuración de creatinina, este es un examen muy común y quizá el más importante que se hace para saber cómo está la función de los riñones. Así que 80 es un nivel pues no óptimo, pero dependiendo de la edad del paciente, pues podría ser todavía aceptable, y baja a 70 un mes después. Es decir, hay cierto decremento de la función renal. Mm, Pues igual y también tendríamos que ver en los eventos tal vez esperados de la participación del protocolo, pero sí es un evento adverso serio, ¿no? Porque su función renal ya está decayendo. Ujú. Pensemos primero en contestar la pregunta si es un evento adverso para comenzar. ¿Es algo indeseable? Sí lo es, pero no es un síntoma Sí. nuevo ni un signo nuevo. Es una anormalidad del laboratorio nueva. Y como hemos visto, anormalidades del laboratorio, sí, a menos que hayan sido declaradas en el protocolo antes de comenzarse como AESIS, o sea, eventos adversos de interés especial, porque quizás se trate de un fármaco en que exactamente, pues, bueno, tenemos un interés muy particular, tenemos una sospecha y una preocupación de que pueda afectar la función renal. Y en ese caso lo declaramos como evento adverso de interés especial. Pero si no es así, tenemos una anormalidad que no está causando síntomas, no está causando signos, y no está causando que el médico cambie el tratamiento, que sería una buena pregunta hacer acá, ¿no? ¿Cambió el médico el tratamiento? O sea, le bajó la dosis, eh, bajó la dosis de otros fármacos que también tomaba en forma concomitante, inició un nuevo tratamiento, cambió la dieta, ¿qué hizo? Si no hizo nada y no repercutió clínicamente en nada, pues entonces el médico no lo va a declarar ni siquiera como evento adverso. Eso sí, quedará consignado en la hoja o módulo de anormalidades del laboratorio. Ahora bien, este médico, pues al otro mes checará qué pasa con este examen, ¿no? A lo mejor sigue bajando, a lo mejor sigue bajando a una velocidad o a un grado que le parece clínicamente significativo como para decir, yo lo reporto aunque el paciente se siga sintiendo bien, esta función renal va para abajo. Y aunque no le estoy iniciando ningún manejo, porque ninguno de los fármacos que yo sé que son nefrotóxicos los recibe el paciente, pues para mí esto no está bien y yo lo reporto. Un solo, un solo descenso así de 80, 70, pues a lo mejor el médico puede pensar, bueno, hay que ir, hidratar mejor al paciente, quiero repetir el examen, quizá hay por ahí una variación, una fluctuación que es muy pequeña. A lo mejor si le repito esto en el laboratorio del Chopo, pues ya no salen 70, sino en 77, que está muy cerca de 80. Entonces, hasta este punto, el médico inclusive podría continuar considerándolo verde, o sea, una anormalidad aislada, sin relevancia clínica, sin síntomas, sin signos y sin que implique un cambio en el
manejo del paciente. Pero debe de mantener mucho ojo ahí, mucha atención, porque podría continuar el descenso, o sea, podría hacerse más importante esta anormalidad y podría entonces llegar a reportarla a su criterio. ¿De acuerdo? Este caso 9 es muy distinto al caso 2, que vimos aquí, en donde el médico sí le inició un nuevo tratamiento. O sea, fue tan grande esto y las implicaciones clínicas son tan importantes, inclusive aquí hubo un aumento de peso, como para que el médico comenzara un tratamiento, cosa que no está haciendo acá. Muy bien. Doctor, pero ¿Sí? aquí, por ejemplo, eh, bueno, el comité de ética en el que estamos nosotros, pues, está dentro del Instituto Mexicano de Trasplantes y ahí, pues, lo que hacen es, ¿cómo se llama? El trasplante renal. Y, por ejemplo, para los que estamos ahí, ver que hay un descenso o un aumento en la depuración de creatinina, pues, o sea, para nosotros es algo que sí podríamos considerar como un evento adverso. Pero, De, aquí, de- de- de acuerdo completamente, doctor. Sí, las circunstancias pueden ser muy distintas en cada paciente. Y claro, un paciente con trasplante así en que se está dando un seguimiento tan estrecho, pues simplemente el médico lo consideró clínicamente relevante y lo reporta como tal. Claro, definitivamente. no, Así es, doctor. pero bueno, entonces aquí estoy entendiendo algo, vamos, donde si los síntomas o signos ni otras anormalidades del laboratorio, entonces ahí entraría el criterio del médico que lo esté tratando. Completamente, sí, completamente, doctor. Para que una anormalidad del laboratorio sea considerada como evento adverso, tiene que cumplir estas características. Que produzca síntomas o signos, que produzca un cambio en el tratamiento del paciente, o sea, ya sea que le quite fármacos, que le ponga fármacos o que le modifique la dosis de los fármacos. O tres, que el médico lo considere clínicamente significativo por cualquier otra razón. Mm, Muy Por bien. ejemplo, puede ser porque sea un paciente post-trasplantado, claro. Puede ser porque sea un paciente que va a ser sometido o que está siendo sometido a otros fármacos nefrotóxicos que posiblemente se van a tener que ajustar pronto. Puede ser también porque el paciente tenga una enfermedad de base que sabemos que puede también tener un impacto sobre la función renal y que por lo tanto pues no queremos otro factor más, ¿no? Por ejemplo, un paciente hipertenso, un paciente diabético que está en los márgenes de la función renal y que cualquier descenso para nosotros pues no sería aceptable. Ok, Así es, doctor. gracias. De acuerdo. Esta estandarización, los errores en la clasificación de los eventos adversos en estudios clínicos podría llevar a consecuencias graves. Por eso es que estamos haciendo todos estos ejercicios. La denominación de los eventos adversos, o sea, específicamente cómo le vamos a llamar a esa entidad, se basa en un diccionario creado por la ICH, que es el MEDRA, y que ustedes pueden tener acceso, pues no gratuito, porque se tienen que eh, eh, inscribir y hacer un pago. Es un diccionario en línea que se actualiza cada 2 años. Eh, bueno, aunque el acceso directo al MEDRA sí se paga y es por suscripción, hay otras fuentes de Internet que de alguna manera jalan datos de MEDRA y que son gratis. Se encuentra disponible en 12 lenguas y para cada enfermedad, para cada condición, para cada entidad clínica o nosopatológica, usa un código único independiente. De esta forma, pues no vamos a tener el problema de comparar reportes hechos en un médico en Finlandia y otro en Australia,
porque ambos estarán usando el mismo código. Esto es algo importantísimo para la investigación clínica. Estos códigos generalmente no los pone el investigador principal cuando hace estudios patrocinados por la industria. En ese caso es la empresa farmacéutica la que en su personal o contratando a otra compañía tiene a las personas con el conocimiento, con la experiencia en el manejo del diccionario MEDRA para que clasifiquen lo que puso el médico ahí con el término adecuado. Y si el nombre que puso el médico ahí quedó medio ambiguo porque no entra bien en una clasificación o puede entrar en más de una, pues se comunicará con el médico eh, para que sea un poco más eh, claro o específico. La intensidad de los eventos se clasifica de otra forma, de acuerdo con estos criterios del Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE, que establece para casi todos ellos 5 distintos grados. En algunos casos es súper específico, por ejemplo, dice una trombocitopenia grado 3 tiene que ser menos de 50,000, ¿no? Plaquetas, y para grado 4 tiene que ser menos de tantas y requerir transfusiones, etc. Entonces, para muchos de ellos establece criterios súper específicos, pero en general la gran clasificación es esta. Grado 0 es que es la resolución total, o sea, el paciente tenía, pero ya no tiene más el susodicho evento adverso. Grado 1, leve. Grado 2, moderado. Grado 3, severo o médicamente significativo. Grado 4, que amenaza la vida. Y el grado 5, que no se reporta como tal, es la muerte. Esto es importante no solo durante el transcurso del protocolo clínico, sino también muchos criterios de entrada para los protocolos exigen que el paciente se encuentre libre de toxicidades de su tratamiento previo, y libre significa pues que esté en grado 0, o sea, que no los tenga, o que esté, por ejemplo, en grado 1. El protocolo puede decir si está en grado 2 o más, ya no se permite la entrada de este paciente a nuestro protocolo, o puede también dar criterios mucho más específicos para cierto tipo de toxicidad. Por ejemplo, si puede entrar un paciente con neuropatía grado 2, ¿no? Porque se espera que todos los tratamientos previos pues, produzcan cierto grado de neuropatía en estos pacientes, y si los excluyéramos del estudio, pues prácticamente les estaríamos quitando la oportunidad del beneficio de este fármaco para su enfermedad, que ya es de por sí muy grave. Entonces, cada protocolo hace sus especificaciones, pero en términos muy generales, permiten la entrada de pacientes con grado 0 o 1 y limitan la entrada de pacientes con grado 2 dependiendo de la toxicidad. Esto es como criterio de entrada. Durante el estudio, el grado del evento adverso será importantísimo para saber si vamos a suspender temporalmente el fármaco, si vamos a suspenderlo permanentemente, o si no vamos a suspenderlo y simplemente vamos a dar tratamiento para los síntomas y vamos a continuar con la misma dosis. Esto es importantísimo. Entonces, el paciente presentó un evento grado 2, continúa con la misma dosis, pero si se vuelve a presentar un grado 2, entonces ya bajas a la mitad de la dosis. O si se presenta un grado 3, suspendes el fármaco hasta que la toxicidad haya bajado a un grado 1 o 0, y entonces reinicias, pero reinicias con la mitad o reinicias con la dosis completa, etc. Cada protocolo tendrá sus recomendaciones muy puntuales, pero si el médico no conoce cuáles son los grados, pues no sabrá qué hacer, y tiene que saber entonces en dónde recurrir, porque en el Internet, de manera rápida y gratuita,
podemos tener acceso a esta clasificación por grado, que es la CTCAE. A ver, en el chat creo que tenemos algo. Ah, no. Correcto. Permítame un instante. Vamos al tema de compensación por daños. Correcto, sí. Bueno. El tema de compensación es un tema independiente por sí mismo. Yo quisiera mejor darlo en la próxima vez porque el tema que tenemos se parte en dos. Pero quisieras aprovechar este tiempo para saber si tienen comentarios o preguntas de cosas que les hayan pasado en los estudios clínicos respecto a la notificación de los eventos adversos y los eventos adversos serios. Ustedes que trabajan, por ejemplo, en comités de ética, le piden al investigador que se los reporte inmediatamente todos o que les haga un resumen y que se los presente cada mes o cada año. En su opinión, ¿cuáles son las dificultades más importantes en que los investigadores realmente reporten todo lo que tienen que reportar? ¿Han encontrado casos en que no se les reportó algo, sino hasta muchos meses más tarde? ¿Cómo es que reciben ustedes notificaciones de eventos adversos serios inesperados, relacionados, pero de otros países? ¿Por email, por una plataforma? ¿Qué tanto tiempo pasan en sus juntas checando esto y decidiendo si continúa o no el estudio? Algo que nos quieran comentar para que todos aprendamos también de lo que pasa en la práctica. Marta me pide regresar una diapositiva. ¿Es esta, Marta? Sí, gracias. Medra, entonces, es un diccionario para saber qué término exacto será asociado con qué código. O sea, una persona puede reportar, por ejemplo, no sé, fiebre de 1000 formas, ¿no? Fiebre, pirexia, hiperpirexia, hipertermia, neutropenia febril, fiebre de origen desconocido. Todos estos términos tendrán su código. En algunos casos, los 2 o más términos tendrán el mismo código. En otros se tendrá que ser mucho más específico. Medra solamente sirve para clasificarlos de acuerdo a el tipo de evento adverso. En cambio, CTCAE es para clasificarlos de acuerdo al grado, a su intensidad. Y una pregunta, doctor, aprovechando en la diapositiva. ¿Esto se establece en algún momento en el protocolo, en el consentimiento informado o en algún lugar que se pueda quedar como claro? Sí, sí, en el protocolo, en la sección de seguridad, tiene que estar ahí claro que se usará el MEDRA y que se usará el sistema de grado de CTCAE, que si no recuerdo mal, está en este momento en su versión 5. Tiene que estar ahí claro. Y si no lo está, porque es un protocolo hecho o escrito por los propios investigadores, pues bueno, es algo importante también que se lo aclaren. Por ejemplo, es posible que en el protocolo que diseñaron los propios investigadores digan que sí estarán reportando todos los eventos adversos, pero ¿quién lo estará haciendo? Si hay 3, 4, 5 personas, 5 distintos médicos reportándolos, pues es posible que cada uno use palabras ligeramente distintas a su compañero. Y luego, a la hora del reporte, ¿cómo las vamos a clasificar? ¿No? Entonces, es importantísimo que exista una persona contratada por el investigador, pues que los clasifique.
Pero esto está por norma, ¿verdad? ¿En México o Ah, internacional? no recuerdo que esté por norma. Como norma como tal, no. Pero sí es un estándar. Ok. Y no sería aceptable un protocolo para ninguna autoridad ni en la comunidad científica si no se estandarizó la forma de reporte. Ok, muchas gracias. Sí. A usted por la pregunta. ¿Algún otro comentario, experiencia que quieran compartir? Pues a mí me queda como claro que cualquier evento se le tiene que dar una importancia como clara, ¿no? No se debe dar por sentado ni minimizarlo. Aún, Exactamente. Y en caso de duda, pues siempre exact- ser más conservador y reportar. Es siempre mejor pasarse de reportar que subreportar. honestamente tengo ahora sí que sería como mis preguntas aquí al comité que estoy, como, ¿cuál es su forma, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Desconozco plenamente cuál sería el camino, ¿no? Que han hecho o que han realizado ante esta situación. Ujú. Sí, bueno, y es importantísimo también, claro, que todos los investigadores que participen en protocolos en ese centro, pues que conozcan bien cómo reportarlos, cada cuándo hacerlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas del comité? Y también a qué se compromete el comité. Me tocó también ver el caso contrario, de que el investigador somete puntualmente los eventos adversos y no recibe respuesta del comité sino hasta 6 meses después. No sé si se enteró el comité 6 meses después o si sí se enteró a tiempo, pero simplemente el reporte salió después. Así que sí, es una responsabilidad que debe ser claramente marcada en los procedimientos operativos del comité y darse a conocer a los investigadores participantes. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.